es el señor Rúgero Pérez, a quien le doy a esta hora la bienvenida desde la capital colombiana. Rúgero, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Yair. Gracias por la oportunidad que me permites a mí y a la organización que represento para dirigirme al pueblo colombiano en general frente a este tema tan interesante e importante para la vida de los colombianos. Así es, para la vida de los colombianos, un proceso de paz en el que las decisiones que se tomaron es que forme parte de esta conversación la ciudadanía, la sociedad civil, y usted como representante de los trabajadores forma parte de este comité. ¿Cuál es su misión, Rúgero, por favor? Bueno, primero decirles a todos ustedes, al pueblo colombiano en general, que la experiencia vivida con procesos anteriores nos ha permitido mirar ahora lo que se llama un acuerdo de diálogo con participación de la ciudadanía. Eso es inédito. El Comité Nacional de Participación se encuentra representado por todos los actores de la sociedad colombiana. Eso garantiza de alguna manera importante o potencializa de alguna manera importante los diálogos que se van a desarrollar con el Ejército Nacional de Liberación. Creemos entonces que la función que nos van a encargar a nosotros es una función muy importante porque se trata de aportar, además de conocimiento, aportar ideas que permitan crear, como en toda negociación, un banco de confianza que nos permita hablar con mucha claridad para lograr acuerdos sostenibles. En una negociación donde no haya una confianza entre partes, es muy difícil llegar a acuerdos. Y es más, cuando hablamos de la palabra acuerdo, el acuerdo tiene que ser sostenible, un acuerdo hacia el futuro que le permita a la sociedad colombiana efectivamente desarrollar un proyecto de vida donde tú puedas caminar por la geografía del país, donde puedas conocerla y puedas también, si eres inversor, si puedes invertir para formar empresas, si puedes tener la confianza de ser campesino y sembrar en tus tierras, necesitas una tranquilidad, además de espiritual, de tranquilidad, de cuidado, o sea, una tranquilidad efectiva donde tu vida no esté en riesgo por transitar por alguna parte de la geografía nacional. Esos son uno de los aspectos los cuales nosotros tenemos que desarrollar para aportar a la agenda. Pero más allá de eso, hay otras cosas que también tienen que ver con la persona, con el yo de la persona, las condiciones en que van a estar esas personas que se van a desmovilizar y qué garantía les ofrece el país y la misma sociedad como tal para que se sientan incluidos y no volver a repetir. Esa es una de las expresiones que estamos manejando en este importante comité con experiencia vivida. Quien te habla, yo soy uno de los afectados del conflicto, yo fui desplazado de mi tierra, dejé a mis hijos pequeños para preservar la vida. Incluso hasta me atrevo a decir que perdí el acervo cultural de mi región, que es Córdoba, y tuve que desplazarme en un momento fuera del Caribe y luego regresar. Entonces, tengo los suficientemente conocimiento y vivencia de la importancia que es lograr una paz con este Ejército de Liberación ELN. Señor Rúgero, la pregunta es, ¿cómo será la dinámica que tendrá este comité en el marco de estas conversaciones con esa guerrilla? Bueno, como si estuviéramos en una negociación en el sector público o en el sector privado, tú sabes que hay un pliego de condiciones o de pretensiones donde se analizan las necesidades expresadas ahí, a ver hasta dónde se puede llegar en consenso a cada uno de los puntos planteados. Y cuando yo te hablo de la tranquilidad y cuando te hablo de la no repetición, efectivamente hay muchos colombianos lastimados por la presión de la guerra, muchos colombianos que se sienten inseguros frente a estos procesos, pero tenemos que intentarlo. Nosotros no podemos desconocer, ayer en la alocución del presidente decía, nosotros estamos heredando una guerra que no es nuestra, una violencia que no es nuestra, de bisabuelos, en fin, entonces creemos que llegó el momento de buscarle la solución de eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto, Yair? Hombre, creemos que nosotros tenemos la oportunidad de incidir en una transformación para el bien de los colombianos. Los empresarios colombianos no sienten tranquilidad en inversión. Los campesinos colombianos no sienten tranquilidad en sus siembras. Hoy, con la política del gobierno del cambio que tenemos, vemos que los campesinos están nuevamente cultivando la tierra. Yo la semana pasada estuve por Córdoba y logré ver
con gran satisfacción los campos sembrados de maíz de manera abundante. Quiere decir que la gente sabe que va a comprar. Que ayer, precisamente, anteayer, el gobierno decía que va a comprar todo el producto agrario de Nariño. Quiere decir que los agricultores de Nariño van a tener la garantía de que sus productos van a estar en el comercio. Eso hace parte de la paz, eso hace parte de entender unos procesos. Y en la intervención que hizo Beltrán, el jefe máximo del ELN, pues lo vimos comprometido, ustedes pueden observar en su intervención, comprometido frente al tema de la paz. Y a eso le podemos agregar que también el representante de la ultraderecha colombiana, el señor Laforí, también expresa compromisos que luego negarlos ante el público sería de no creerlos. Por lo tal, nosotros en el comité comenzamos a pensar de que la responsabilidad que tenemos es bastante alta, puesto que los actores principales están comprometidos, y si hablamos del gobierno, con mucho más, a que este acuerdo sea una realidad para los colombianos. Buenos días, señor Rugero. Lo saludamos en esta mañana nuevamente. Mi pregunta es, ¿hasta qué nivel está el país dispuesto a ceder ante las posibles pretensiones del ELN, que ya sabemos es un grupo que se ha mostrado siempre muy difícil? Bueno, cuando tú hablas de la expresión ceder, en la negociación se dice ceder sin perder. Entonces es entender los intereses de las partes para llegar a consenso. Yo creo que el gobierno está muy comprometido no solamente a ceder, sino a entender las proposiciones del Ejército Nacional de Liberación. Y eso lleva necesariamente a analizar que la pretensión del ceder tenga que beneficiar a la población civil. Por eso la expresión ceder más bien es un ganar de parte para que nadie se sienta vencido en la discusión. Ese es el mensaje que hemos entendido del gobierno. Señor Rugero, a mí usted hizo una referencia a Laforí y hay unas personas y López Cosio, que fue ministro del Interior del gobierno de Uribe, Cosio. Ay, se me estaba olvidando ahorita, la memoria me está fallando, pero bueno, que forman parte de esta negociación con el ELN, que forman parte de la derecha colombiana, que se han vinculado, digamos, a esta conversación de paz. Eso para usted, ¿qué mensaje tiene en el entendido de que uno pone a sus amigos a negociar o que formen parte de ese círculo para negociar por llamarle de alguna manera, con el enemigo, pero pone uno a sus amigos, no a gente que siempre estuvo por fuera de nuestros ideales políticos para llegar a una conversación? ¿Usted qué supone? ¿Cuál es el mensaje que quiere entregar el gobierno justamente con la vinculación de esas personas de derecha en este equipo negociador? Mira, Yair, la derecha también hace parte de la población colombiana. Y por lo menos Bruce Master, presidente de la ANDI, está en este comité. Y van a aportar, porque hacen parte viva de la población colombiana. Entonces, la presencia de Laforí, de López Cosio, de quien sea de la derecha que hayan estado en gobiernos anteriores, es supremamente importante y muy necesaria, porque también tendrán experiencia que aportar a este proceso. Acuérdate que mañana o pasado cualquiera de estas personas, de derecha o izquierda, puede ser presidente de la República, y entonces ya no mirará al colombiano como de su partido, sino como un conjunto de personas que forman una nación. De esa manera estamos pensando y debemos pensar lo que sabemos de negociación, porque en el ganar es que yo reconozca que hay una parte con intereses y que la otra parte tiene que reconocer que hay intereses de la otra parte. Eso nos va a llevar lógicamente a un acercamiento para entender el sentimiento de cada una de ellas. Entonces yo creo que es una forma acertada del presidente Petro llamar a la derecha, que han manejado este país por muchos años y que tienen responsabilidad directa de lo que ha pasado en el desorden de la sociedad, en el tema de la guerra, por lo menos en este caso que nos referimos en el tema de la guerra. Pero en el tema de la guerra va más allá de la guerra, porque tiene que ver con el sustento diario de las personas que viven en la tierra, que viven aquí en Colombia. Entonces la guerra no ha permitido desarrollar el campo. La guerra no permite a veces que la industria tampoco se desarrolle. Entonces todos estamos inmersos en este conflicto. Por lo tanto, creo que es importante la presencia de la FORI, de los que no sean la FORI, pero que tengan que ver con el gobierno, los gobiernos anteriores que han manejado este país. Para precisar en el comentario, pregunta que había hecho anteriormente, Fabio Valencia
Valencia Cosio, que forma parte de la mesa de negociación con las disidencias de la FARC. El gobierno nacional del presidente Petro lo vinculó a esta mesa de negociación. Esto como para precisar en el comentario que había hecho anteriormente Joana. Señor Rugero, me gustaría saber, y pues que le comentáramos también a todos los televidentes que están conectados con nosotros en esta mañana, ¿quiénes serán los veedores del cumplimiento del cese al fuego bilateral que se inició ayer pues con el ELN? Mira, qué buena pregunta. Ayer se inicia el cese al fuego. ¿Cuántas vidas hoy estamos diciendo que no se fueron de este mundo precisamente por una política acertada del gobierno? Ahora bien, ¿quiénes serán los veedores? Usted sabe que estuvo en esta instalación de la mesa la comunidad internacional, que la encabezan los países como Holanda, como Finlandia, Noruega. Hay muchos países del extranjero, sobre todo europeos, que están interesados. Es más, también tuvimos la grata presencia del embajador de Estados Unidos frente a estos temas, que también garantiza que el país del norte hará lo propio para que se lleve a cabo el proceso de paz total en Colombia, porque cuando estamos hablando del ELN no podemos dejar de un lado que la expresión del gobierno es paz total, y paz total no significa solamente dialogar con la guerrilla del ELN, sino que va a incluir también otros actores que están pidiendo la negociación. El comité nuestro tendrá que evaluar eso también para abrir mesas alternas frente a este proceso. Entonces tenemos la confianza de que los países vigilantes, y seguramente se irán a sumar a otros países que están interesados en que Colombia salga de este marasmo de violencia en que ha vivido. Por último, señor Rugero, la pregunta es, bueno, usted vive aquí en Cartagena, ya nos contó un poco de la historia también que forma parte de de las víctimas de esa violencia generada armada con los grupos ilegales. ¿Cómo será su dinámica particular entre Bogotá, Cartagena, el lugar donde definan que serán esas conversaciones con los delegados de la guerrilla? ¿Cómo será particularmente su trabajo allí? Bueno, mira, el comité está integrado por 85 personas y seguramente nos vamos a dividir muchos trabajos. Entonces, cuando toque viajar al país donde se vaya a instalar la mesa de diálogo, si sea Cuba, si sea otro país, por poner ejemplo, en México, Venezuela, Holanda, donde sea necesario, pues yo creo que los colombianos que estamos comprometidos con el futuro de nuestra nación no tenemos ninguna atadura para transportarnos o irnos donde nos requiera el gobierno y el compromiso de las organizaciones que representamos. En este caso yo represento a los trabajadores en Colombia que están en una organización que tiene por sigla la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Entonces, si lógicamente mi residencia es Cartagena, pero en este momento estoy hablando de Bogotá porque me toca estar acá. Sí. Hoy viajo a Cartagena esperando la nueva cita, porque si algo se habló ayer en esa instalación es que va a ser una mesa permanente de diálogo. Tenemos que estar reunidos casi que a diario. La tecnología nos facilita temas como el que estamos haciendo ahorita. Podemos también tener diálogos virtuales en la mesa para llegar a consensos y llevar, cada vez que el comité se pronuncie, puntos que los negociadores en la propia mesa tendrán que llevar la vocería para decir que el comité ha recibido una inquietud de trabajadores del sur de Bolívar. Ejemplo, te pongo un ejemplo, donde están siendo afectados porque no pueden desarrollar la labor porque la guerrilla del ELN los está golpeando y los ha golpeado. Y si bien es cierto que no hay cese al fuego, también puede haber un hostigamiento psicológico o telefónico. Todos esos aspectos los hemos mirado. Entonces, va a ser un día a día, Yair. Yo creo que yo no voy a tener días ni noches, sino que voy a estar al 100% dedicado a esto. Señor Rugero, le agradezco mucho este contacto por contarnos lo que pasó ayer y la misión que ustedes como sociedad civil, forma parte de esa sociedad civil y ese vocero de los trabajadores en estas negociaciones con el ELN va a tener. Le seguiremos preguntando sobre cómo va este ejercicio y también como representante de la CTC, ese gremio de trabajadores, sindicato de trabajadores, nos cuente más adelante también con el tema de
el proyecto de reforma laboral, que también será otro de los temas a discusión en términos de legislatura. Ya lo hemos avanzado aquí con usted, pero bueno, más adelante también los estaremos conversando. Varios temas siempre que los tenemos ahí, como usted, como una de esas voces importantes para conocer las posiciones de los trabajadores. Muchas gracias, Rugero. Yair, pero quiero precisarte algo. Señor. No solamente yo estoy como representante de los trabajadores, las 3 centrales obreras tienen sus voceros. O sea, nosotros, tanto yo represento la CTC, compañeros que representan a la CUT, Central Unitaria de Trabajadores, y compañeros que representan a la CGT. Entonces, es un grupo de trabajadores de las centrales obreras que estamos ahí encargados para eso, con sus principales y sus suplentes. También la USO así sea afiliado a la CUT, ellos como federación también obrera tienen su representación allá, y efectivamente por el tema del hidrocarburo con mucha más razón. Entonces, quería hacer esa precisión para que sepan que no solamente es Rugero Pérez, sino que también hay unos compañeros que me acompañan en esta importante y hermosa oportunidad que tenemos para influir de alguna forma positiva para la paz duradera en Colombia.